Hola, muy buenas gente de YouTube. Aquí su amigo Venom 8965. Y aquí les traigo la siguiente parte de mi historia. Sin más, comencemos. Renuncia de derechos, todas las imágenes, música, audios y personajes no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia contada. Como vi que el primer capítulo tuvo apoyo en la historia, así que les traigo la siguiente parte. Capítulo 2. Nueva vida, el camino de ser una leyenda. En el capítulo anterior, vimos cómo llegué a este mundo, vimos cómo fue mi día después, vimos mi muerte trágica, conocí a las entidades que creía que no eran reales, pero bueno, nos enfocamos cuando era mi nacimiento. Yo. Espera, qué mierda, lo dije en mi mente porque no podía hablar. Doctor. Está bien, señora, entonces en los papeles le pondremos ese nombre al niño en unos minutos. En eso entra una doctora a la habitación. Doctora. Señora, ¿me permite a su hijo? Lo llevaré a que lo revisen si está en buena salud. Yo. Me van a llevar a otra habitación con otros bebés y me examinarán si estoy bien de salud, aunque ya no me afectan las enfermedades, ya que lo pienso ahora, si ni el pinche coronavirus me va a detener. Por cierto, como soy, estoy con mi apariencia original o soy diferente. Ya habíamos llegado al lugar donde me examinarán. En eso veo a más bebés a mis lados, algunos llorando, otros durmiendo. En eso volteo y veo mi reflejo. Veía que mi pelo era blanco como la nieve y mis ojos eran rojos brillante. Yo. No mames, soy bien pinche hermoso. Siendo un bebé no me imagino cuando crezca. Por cierto, como son mis papás de este mundo y tengo hermanos o hermanas o soy hijo único, bueno, después lo veré. Pasaron unos minutos donde los doctores me veían cómo estaba y revisándome si no tenía ninguna enfermedad u otra cosa. Hagamos un salto en el tiempo de unos días. Bueno, estos días fueron normales. En el cuarto donde estaba y otros bebés, también había una televisión donde pasaron programas infantiles. Alguno que otro lo veía y algunas noticias del país, algunos villanos, pero todo fue normal para mí. Ahora ya me voy del hospital y por fin veré a mis padres de este mundo. Yo. Vaya, pasaron algunos días para que me fuera de aquí. ¿Cómo serán mis padres? Pero me tomará algo de tiempo para considerarlos mis padres, pero mis verdaderos padres de mi vida anterior no los cambiaré por nada en el mundo. Aparte, como tomaron mi muerte, ya que lo pienso, espero que salgan adelante. Al momento se escucha como la puerta se abrió y entró una doctora. Aquella me tomó en sus brazos y me acarició la mejilla y ella empezó a hablar. Doctora. Hola pequeño, ¿cómo has estado? Por fin verás a tus padres, ellos están felices que tú estés bien, espero que tengas una vida tranquila, te extrañé pequeño, espero que en el futuro oiga buenas cosas de ti. Yo. Qué bonitas palabras, doctora, espero que la vuelva a ver algún día. En eso la doctora me llevó con mis nuevos padres, al verme fueron hacia mí, mi nueva mamá me tomó en sus brazos. Mi nueva mamá. Al verla no podía dejarla de mirar, era hermosa. Solo podía decirlo, ella tiene el pelo blanco, su piel casi blanca, le daba un toque de hermosura y sus ojos eran bellos de color morado claro. Llevaba puesto una falda de color negro, también llevaba una camiseta blanca con toques de plata del centro y de las esquinas y llevaba un saco de color negro y llevaba zapatos de color negro. Pero al instante sentía otra mano que me acaricia la cabeza, en eso volteo y veo a mi nuevo padre. Mi nuevo padre. Mi nuevo papá tenía cabello negro. Me vería con una sonrisa alegre. Llevaba un suéter negro con unos pantalones de mezclilla con unos tenis deportivos, su cara para las mujeres era bello, sus ojos de color rojo solo para que se viera más guapo de lo que ya era. En eso mi papá me habla. Papá. Hola mi pequeño, espero que hayas dormido bien, ya que hoy irás a tu nueva casa y yo te cuidaré mucho al igual que tu madre y tu hermano. Al parecer adquiriste el cabello de tu madre y mis ojos también. Mi padre al parecer es cariñoso conmigo y mi madre, pero al escuchar hermano me quedé sorprendido, ya que en mi vida pasada también tenía un hermano. Mamá. Cariño, no sabes lo alegre que estoy, que estés sano. Tuve miedo de que te pasara algo o que tuvieras algo, pero con suerte no tenías nada, pero ya hay que llevarte a casa. Ellos salieron del hospital donde una limusina que está estacionada esperando a alguien. Yo. ¿De quién es la limusina? Será de alguien que tenga mucho dinero. En eso sale una persona y se acerca a mis padres. Sujeto. Buenas tardes señor Marcos, señora Marta, espero que su hijo esté bien, lo dijo inclinándose un poco. Marcos, padre. Gracias Pedro por esperar aquí afuera, a favor de llevarnos a casa para poder darle de comer a mi hijo. Pedro.
Oh señor, lo que usted ordene. Yo me quedé más sorprendido por saber que mis padres tenían una limusina, deberían tener un buen trabajo para que puedan obtener eso. Al entrar era bonito, muy bonito. Adentro de la limusina, 1 hora de viaje. Pedro. Llegamos, mis señores. Me está despertando, abría mis ojos poco a poco, veía como mis padres bajaron junto conmigo dándome a entender que ya llegamos a mi nueva casa. Yo. Esto es real, de verdad, esto es real, esta es mi casa, la casa. La casa en la que viviré ahora sería esa enorme mansión que veía al frente mío. Ahora sabía que mis padres eran de gente de mucho dinero, así que yo debería de tener mi propia habitación cuando crezca más, además que podría conducir el auto que quiera cuando sea mayor de edad, o si es que me lo permiten podré conducir mi propio auto o motocicleta. Al entrar cerré por si era hermosa la casa, por fuera era bella, también por dentro lo era, sala espaciosa con muebles y sillones buenos. Como también una cocina grande con todo lo necesario. Yo no tenía palabras lo que veía ante mis ojos. En mi vida pasada tener este tipo de lujos sería complicado, ya que para una persona normal esto sería el mayor sueño que cualquier persona en la tierra. Si fuera de una familia mediana yo podría darles dinero, ya que ahora puedo crear cualquier cosa con solo pensarlo, pero ahora me tocó una familia de mucho dinero, así que no me preocupo por el dinero. En eso llegan unas sirvientas y algunos sirvientes, en eso una se acerca y se inclina un poco en forma de respeto. Sirvienta. Bienvenidos señor Marcos y señora Marta, me alegra que estén bien, ¿en qué les puedo ayudar? Marcos, padre. Buen día María, espero que estés bien, ¿me podrías ayudar con la comida de mi hijo y sabes dónde está el otro? Pregunto a la sirvienta. María. El joven Luis está en su habitación haciendo su tarea señor, pero no tarda en bajar para comer. En eso una figura pequeña fue corriendo a los brazos de mi mamá, se veía feliz porque volvió a ver a su madre y padre. Luis, hermano. Luis era un niño de cabello castaño y ojos de color rojo, llevaba una camisa blanca con unos pantalones negros y tenis deportivos. Yo. Así que él es mi hermano, espero llevarme muy bien con él. En eso mi hermano volteó y vio que mi papá me tenía sostenido. Marcos, padre. Luis, ven y saluda a tu nuevo hermano. Luis, hermano, fue hacia mí, él se me quedó mirando y yo a él, en eso Luis me abrazó alegre. Luis, hermano. Tengo un hermano, sí, y ahora podré jugar con él todo el día, lo dijo muy alegre y abrazándome. Yo. Bueno, mi nuevo hermano es bueno conmigo. Espera, se me está olvidando algo en las noticias, hablaron sobre villanos y héroes, ¿acaso estoy en DC? No, si estuviera en DC ya estuvieran hablando de Superman u otra persona, bueno, eso lo averiguo después. Marcos, padre. Luis, tu hermano tiene que comer, después podrás jugar con él. Luis, hermano. Está bien papá, dejaré que coma mi hermano. Pasó el día, primero comí, después me llevaron a jugar con mi hermano, tanto como mi padre y mi madre me estuvieron viendo para que no me pasara nada. Llegando a la noche mi mamá me puso en una cuna para que yo durmiera después de mi mamá se fuera a su cuarto. Yo. Bueno, ya se fue, así que voy a ver qué mundo estoy. Así que empecé a investigar todo lo de este mundo y lo que me sorprendió fue que estaba en el anime de Boku no Hero, donde el 80% de la población tiene poderes, pues al terminar de investigar me puse a pensar. Yo. Así que estoy en Boku no Hero, tengo algunos conocimientos de mi vida pasada y lo que sucede, ya estuve leyendo varias historias de este anime. ¿Qué debería hacer con este mundo? ¿Debería hacerme un héroe o villano, o gobernar este planeta y este universo y de paso este multiverso? Aparte, ¿estoy en el anime original o estoy en otra línea del tiempo? Lo estuve pensando varias horas hasta que me decidí lo que iba a hacer. Yo. Ya sé lo que haré, seré un héroe, pero también seré un antihéroe, el más fuerte de todos. Bueno, ya soy capaz de acabar con todos si me lo propongo. Yo seré el que ponga en orden a este planeta, seré uno por encima de todos. Defenderé a las personas débiles porque los más fuertes protegen a los demás y castigaré a las personas que dañan este planeta. Más esos idiotas que tienen a la pequeña Eri los haré sufrir, uno por uno sentirán la furia de un deidad y los sumergiré en la oscuridad eterna. Después de eso empecé a darme un poco de sueño, así que cerré los ojos y me dormí. Salto en el tiempo de unos años. Narra yo, bueno, estos años siendo bebé fueron normales y de un lugar a otro. Mis padres cuidándome me presentaron a la familia y otras personas que conocen. Fue tanto divertida como aburrida a la vez y pasaron los días, meses, años y ahorita estoy llegando a la escuela. El auto que utilizó mi padre era un Lamborghini Urus.
De ese auto salió mi papá para abrirme la puerta para mí. Es entonces en que yo salí del auto. Yo de niño, ahora que he crecido al paso de los años mi cuerpo crecía, además que cambié un poco mi comportamiento. Actuaba de manera fría y seria, pero solo actuaba así con las personas que no son de mi familia o amigos, pero ahora era el momento de ir a la escuela ya que tenía puesto el uniforme. Pueden imaginar el que sea. Antes de irme me despedí de mi papá y me deseó buena suerte. Yo me mantenía sereno. Entonces entré a la escuela y me fui directo al salón y al llegar me senté en un asiento que estaba en la esquina y cerré los ojos. Cuando tocaron la campana todos se sentaron en sus respectivos asientos. Llegó la maestra y se presentó: maestra. Hola chicos y chicas, mi nombre es Lizbeth Trueba, pero solo díganme Liz. Entonces Liz empezó a decirles a los niños que se presentaran. Casi todos se presentaron menos yo. Liz. Solo faltas tú pequeño, podrías presentarte a todo el salón. En eso yo me levanto en mi asiento y abrí los ojos dejando ver mis ojos rojos sangre. Yo. Hola a todos, soy Eric Uriel Cedillo Gutiérrez, es un placer conocerlos, espero llevarme bien con todos. Pasaron las clases con normalidad. Hasta que tocó el receso salí del salón y tomé mi comida y me senté en un árbol y empecé a comer tranquilo, pero una niña se me acercó a mí. Niña. Hola. Yo. Hola. Niña. Eres nuevo aquí, ¿verdad? Yo. Si lo soy, hay algo de malo. Niña. No, es que yo también soy nueva aquí y te vi solo, así que vine a darte compañía. Yo. No te hubieras molestado en venir conmigo. Niña. No es ninguna molestia, pero ¿puedo sentarme contigo? Yo. Está bien, puedes sentarte. Yo. Por cierto, ¿cómo te llamas, niña? Lo siento por no presentarme, me llamo Gaby. Gaby era una pequeña niña de ojos azules como el mar y un cabello de color blanco como el mío, pero lo que nos diferencia era el color de ojos. Yo. Gaby, lindo nombre, yo me llamo Eric. Gaby. Mucho gusto en conocerte, Eric, lo dijo con una sonrisa tierna. Gaby. Parece que tenemos casi el mismo color de pelo, pero tus ojos son rojos y los míos son azules. Yo. Tienes razón, solo lo que nos diferencia son los ojos. Y así estuvimos hablando de cosas, de nosotros, lo que nos gustaba hacer en casa. Y al terminar el receso nos regresamos al salón. Pasaron las horas y las clases terminaron. Mi papá me estaba esperando afuera con el mismo coche cuando me dejó. Papá. Hola hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Te portaste bien? Yo. Sí, me porté bien con todos y hoy hice una amiga. Papá. Órale, qué bien hijo, que tu primer día ya hayas tenido tu primera amiga. Yo. Sí, ella es agradable y divertida la niña, estuvimos hablando durante el receso. Papá. Qué bien hijo, espero que consigas más amigos. Por cierto hijo, si despiertas tu poder, ¿cuál crees que sería o qué te gustaría que fuera tu poder? Al oír eso me quedé pensando en qué poder decirle, ya que tengo todos los poderes de las entidades, y decidí hablar. Yo. Quiero que sea manipulación de las sombras o cualquier poder. Papá. Manipulación de las sombras, ese es un buen poder, pero no sabemos qué poder obtendrás. Llegando a la casa saludé a mi mamá como a las sirvientas y sirvientes de ahí, saludé a mi hermano y jugué un poco, me subí a mi habitación y me dormí. Y este es el comienzo de ser una leyenda. Gracias por ver esta cap, sé que me tardé en subirla, pero aquí está, espero